En ese fatídico día, mientras estaba parado frente a la tumba de mi padre, la brisa fresca parecía llevar susurros del pasado, un recordatorio de la figura imponente que había sido. Mi padre había sido una vez el director ejecutivo de una empresa de construcción líder, un titán en su industria, y después de su muerte, el manto y un enorme legado no me habían pasado a mí, sino a mi cuñado, Isen. El contraste en nuestras herencias no podría haber sido más marcado. Isen recibió la compañía y la vasta herencia, mientras que a mí me quedé con nada más que una vieja minicamión. En el funeral, Isen, que nunca ocultó su presunción, no pudo resistir una burla. Con esto, señaló grandiosamente a los documentos y llaves que sostenía: tengo la compañía y todo el patrimonio a mi alcance. Ese mini camión te queda bien. Sin embargo, para mí, ese mini camión estaba lejos de ser solo un vehículo viejo. Mientras lo miraba, estacionado sin pretensiones entre las sombras de los imponentes robles, parecía contener un pedazo de la vida de mi padre, un remanente de un pasado en el que ambos habíamos luchado por navegar. Cuando giré la llave de contacto, el motor tosió a la vida, rompiendo el silencio con su estruendo decidido. Fue entonces cuando noté que el sistema de navegación cobraba vida, mostrando un destino ya establecido, un lugar desconocido para mí. Con una mezcla de curiosidad y determinación, comencé a conducir. Mi nombre es Michael Dunn, un tutor que recientemente cumplió 43 años. El gran ataúd ante el que me paré fue un duro recordatorio de la complicada relación que había compartido con mi padre. Había construido el imperio de la construcción desde cero, con la esperanza de que algún día yo tomara las riendas. En cambio, elegí un camino alineado con mi sueño de infancia: enseñar, inspirar mentes jóvenes, tal como me habían inspirado. Esta elección había sido la raíz de muchas discusiones acaloradas y había creado un abismo entre nosotros que, hasta hace poco, parecía insuperable. A lo largo de mis años de estudiante, nuestra relación había sido definida por esas intensas discusiones y largos periodos de silencio. Sin embargo, a pesar de la distancia, nunca llegué a despreciarlo. Por dentro, una parte de mí siempre anheló demostrar que valía la pena perseguir mis sueños, incluso si me alejaban del imperio que él esperaba que heredara. El peso de ser el hijo mayor pesaba sobre mí, un manto de responsabilidad que sentí que había eludido, lo que me llevó a una culpa profundamente arraigada. Esta barrera psicológica me había impedido visitar la casa de mis padres durante años. Mi madre, siempre la pacificadora, confió en mi hermana, Lucy, para cerrar la brecha. Lucy, con su esposo, a menudo enviaba regalos a nuestro padre con mi nombre, licores finos o boletos para viajes en su cumpleaños o aniversario. Cada vez, ella me imploraba que arreglara las cercas con él. Ojalá tú y papá pudieran reconciliarse hablando directamente. Papá solo está poniendo cara de valiente, en el fondo, debe sentirse solo, decía Lucy. Sus palabras resonaban en mi mente cada vez que dudaba ante la idea de extender la mano. Mientras conducía el mini camión hacia el misterioso destino establecido en el sistema de navegación, las palabras de Lucy se mezclaron con el zumbido del motor, un recordatorio constante del pasado sin resolver y del camino incierto por delante. El viaje parecía llevarme no solo a un lugar físico, sino a una comprensión más profunda de las últimas intenciones de mi padre, tal vez incluso a una reconciliación final, elaborada no a través de palabras sino a través del lenguaje silencioso del legado y la memoria. Sin embargo, un día, la triste noticia de que mi padre tenía cáncer llegó a la familia. Al escuchar esto, no dudé en renunciar a mi trabajo y dirigirme a la casa donde esperaba mi familia. Fue un momento de claridad, una comprensión de que lo que realmente importaba en la vida era la vida misma, y los conflictos pasados con mi padre de repente parecían insignificantes. Reconociendo la importancia de actuar sin arrepentimientos, regresé a mi ciudad natal y voluntariamente comencé a enseñar en una escuela de tutoría local mientras cuidaba a mi padre postrado en cama. Al principio, mi padre no pudo ocultar su sorpresa por mi regreso, pero finalmente lo aceptó con pocas palabras. Tampoco le lancé palabras extra a mi padre. Simplemente me quedé a su lado y seguí cuidándolo en silencio.
Cada vez que ofrecía ayuda, y era necesaria, mi padre siempre expresaba su gratitud en voz baja. Esas palabras trajeron una medida de paz a mi corazón. Lamentablemente, la larga batalla de mi padre con la enfermedad llegó a su fin. La última página de la vida de mi padre pasó en silencio en presencia mía, de Lucy y de nuestra madre. Nunca pudimos entender completamente lo que nuestro padre podría haber estado pensando en sus últimos momentos, pero esperamos sinceramente que su alma se hubiera embarcado en un viaje pacífico. Aunque era un evento anticipado, la sensación de pérdida afectó profundamente a la familia. Mi madre, Lucy, e incluso mi joven sobrino Bob, que era estudiante de primaria, estaban sumidos en el dolor y derramaron lágrimas. El único que no mostró abiertamente emoción fue mi cuñado, Ethan. Me dijo fríamente que estaba ocupado haciendo los detalles del funeral. Finalmente murió. En el momento en que escuché esas palabras, interiormente me elogié por no recurrir a la violencia contra Ethan. En cambio, me concentré en prepararme para el funeral de mi padre, sin perder el tiempo en asuntos tan triviales. El ajetreo sirvió como una distracción temporal del dolor en mi corazón, casi como un oasis sin espacio para las palabras de Ethan. Me concentré en los preparativos funerarios, asegurándome de que cada procedimiento necesario se llevara a cabo con certeza. La relación entre Ethan y yo nunca había sido tranquila, para empezar, y con el tiempo, solo había empeorado. Sin embargo, esta fue una impresión muy diferente a la primera vez que lo conocí, en ese entonces. Ethan había sido un miembro competente de la compañía de mi padre, y yo había respetado profundamente sus habilidades. Sentí como si hubiera ganado un verdadero hermano cuando Ethan se casó con mi hermana Lucy. Era 4 años mayor que yo y parecía un modelo a seguir. Incluso antes del matrimonio, lo consultaba sobre varios problemas, y Ethan siempre escuchaba con empatía. Entre esas discusiones estaba el tema significativo de si debería hacerme cargo del negocio familiar. Tu padre, Kevin, debería vivir su propia vida, y Michael, tú tienes tu propio camino. Nadie sabe qué elecciones en la vida son, en última instancia, las correctas, por lo que lo más importante no es tomar las decisiones correctas, sino tomar las que no lamentará cuando mire hacia atrás. Con esas palabras de aliento de él, decidí transferirme de la escuela de negocios donde estudiaba administración a la facultad de educación, donde quería estudiar. Con el paso del tiempo, Ethan y Lucy se casaron, entrando en un nuevo capítulo como familia. Han pasado 20 largos años desde entonces, y la brecha entre mi padre y yo se había convertido en un abismo. Había seguido adelante con mi vida, perdiendo la oportunidad de cerrar esa brecha. Sin embargo, al recibir la noticia de la enfermedad de mi padre, dejé todo a un lado y me apresuré a regresar a casa. Ethan, quien una vez me dio una cálida bienvenida, había cambiado gradualmente y su actitud ahora mostraba una sensación de incomodidad. Ethan no mostró su transformación abiertamente, pero cada vez que estábamos solos en la casa, no dudaba en comentar en tono frío: volviste corriendo presa del pánico cuando escuchaste que Kevin se derrumbó, ¿verdad? Pero pase lo que pase aquí, no heredarás nada. Sus repentinas palabras me confundieron momentáneamente, luchando por mantenerme al día con mis pensamientos. ¿A qué te refieres? No finjas que no lo sabes. Puede ser una coincidencia, pero incluso si ahora desea administrar la empresa, ya ha decidido que asumiré el cargo de próximo jefe. Sus agudas palabras me dejaron atónito, y mi voz sonó más alta de lo previsto. No, no es eso. No volví por esas ambiciones. Me di cuenta de mi falta de piedad filial y quise mostrarle mis disculpas a papá, aunque sea tarde. No necesito tu charla elegante. Es como una frase de un drama televisivo, ¿no? A Lucy le gustan ese tipo de cosas, pero fueron todos esos regalos que enviaste solo un cálculo para lucir bien frente a Kevin, él replicó. Eso no es absolutamente cierto, traté desesperadamente de aclarar el malentendido sobre mí con cada explicación. Reuní toda la paciencia que pude, sin embargo, parecía que Ethan ya había tomado una decisión y no estaba interesado en tomar en serio mis palabras.
Es más, sus palabras podrían tomarse como un desaire contra Lucy, y por primera vez sentí una fuerte angustia hacia Isen. Desde ese incidente, Isen comenzó a lanzar un sarcasmo descarado hacia mí. No importa cuánto intentes agradarle a Kevin, ese tiempo ha pasado. No me hagas reír. Regrese a donde debería estar aprendiendo y trate con sus estudiantes con problemas. Al principio, reflexioné profundamente sobre cómo me parecía a los demás y cómo me percibían los demás. Sin embargo, las palabras de Isen reflejaban una postura autoritaria y santurrona en lugar de una verdadera preocupación por nuestro padre. Su comportamiento a veces menospreciaba a su propio padre e incluso a Lucy, que era su esposa. A través de estas cosas, me convencí de que Isen se había casado con Lucy con los ojos puestos en la compañía y herencia de mi padre. Como para probar esto, rara vez visitaba el lecho de enfermedad de mi padre y nunca participaba en el cuidado. Ahora, todo lo que podía hacer era trabajar tan duro como pudiera para proteger la compañía que Kevin construyó. De hecho, las palabras de Isen fueron pulidas, pero en su esencia era un simple deseo de evitar problemas. Cuando llegaba el fin de semana, se sumergía en el golf, su disfrute personal bajo la apariencia de los negocios. No había señales de que quisiera cuidar de su hijo. Isen declaró públicamente que quería que su hijo adquiriera muchas habilidades para eventualmente hacerse cargo del negocio familiar, pero delegó la responsabilidad del transporte a Lucy, quien mantenía el hogar. Cuando Lucy mostraba incluso un ligero descontento con la carga, Isen decía, «Estoy dando todo de mí por el bien de Kevin. Ahora es el momento de producir resultados por cualquier medio necesario. Superemos esta prueba juntos», y hablaba apasionadamente, tomando la mano de Lucy cada vez que surgía el tema de nuestro padre. Lucy luchó por afirmarse y, por lo general, asentía con la cabeza en un acuerdo renuente. Isen era experto en interpretar a la persona perfecta frente a Lucy, así que es comprensible que ella estuviera persuadida. Él me reveló su verdadero yo, probablemente porque me veía como el mismo tipo de persona que él. Una vez que me acostumbre al sarcasmo y las provocaciones de Isen, ya no las notaré. Sin embargo, cuando nuestro amado padre falleció, mi corazón casi se rompe. Me llené de una tristeza y un vacío indescriptibles, mientras que Isen exteriormente parecía dolido por el deterioro de la salud de nuestro padre. No pude evitar sospechar que Isen había estado esperando este momento. Esta realización trajo una inmensa tristeza a mi corazón y sentimientos de ira y dolor me abrumaron. Como resultado, Isen heredó la mayor parte de la vasta fortuna de nuestro padre. Había sido bienvenido a nuestra familia como yerno y tenía los mismos derechos de herencia que Lucy y yo. Siguiendo el testamento de mi padre, Isen heredó la mayoría de las acciones de la compañía que administraba mi padre, así como una cantidad significativa de riqueza. Este fue un acontecimiento imprevisto y realmente no tenía palabras. A pesar de mi condición de hijo biológico, creía que la herencia se dividiría equitativamente entre los tres, pero la realidad era que Isen recibió casi todo. Todo lo que me quedaba era un viejo mini camión caballo de batalla que mi padre había apreciado una vez. Isen actuó sorprendido en público, pero cuando éramos solo nosotros dos, se burló entre risas. «Viniste desde la ciudad hasta este remanso rural, cuidaste a Kevin día y noche, y todo lo que terminaste es este pequeño camión, ¿eh? ¡Qué final tan irónico! Ahora la empresa es mía, y solo te queda la minicamión como herencia. Es como una comedia». Sin ningún intento de ocultar la sonrisa cínica que tiraba de las comisuras de su boca, Isen salió de la habitación. Abrumado por una sensación de vacío, agarré las llaves del mini camión con fuerza en mi mano. El frío metal de las teclas me recordó la dureza de la realidad. Mantén la cabeza erguida, Kevin tenía sus razones. Él no quiso molestarte. Es cierto que la camioneta era algo que papá siempre apreció, era su amado vehículo. No hay forma de que le falte afecto por ti, mi familia me ofreció un cálido aliento, pero no pude reunir palabras desde el fondo de mi corazón. Sentí como si me hubieran dado un golpe.
Entiendo que la herencia material no refleja la profundidad del amor de un padre, pero la realidad de que un hombre como Isen monopolice los frutos del arduo trabajo de mi padre es un insulto insoportable para mí. El problema no es el dinero, me dejó una profunda cicatriz en el corazón confiar la empresa que mi padre había trabajado tan duro para construir a un hombre que esperaba secretamente su muerte. Pero no tengo poder ni medios para cambiar la situación. Mi mano agarró inconscientemente la llave del mini camión que me quedaba. Con el cielo despejado como telón de fondo, decidí ocuparme del mini camión que me quedaba. Este vehículo es lo único que me dejó mi padre. Se siente como si tuviera un significado profundo, pensé. Que si pudiera limpiar mis sentimientos de alguna manera mientras pulía este auto, el trabajo adquiriría un significado adicional. Usé una manguera para lavar cuidadosamente el cuerpo y, después de terminar la tarea, me senté en el asiento del conductor donde siempre se sentaba mi padre y encendí el motor. Fue entonces cuando noté algo diferente en la pantalla del sistema de navegación. Eso es extraño, ¿qué es esto? Por alguna razón, la pantalla de navegación, que normalmente debería mostrar mi ubicación y el mapa cercano, mostraba una sola ruta azul gruesa. ¿Por qué hay un destino establecido en el sistema de navegación? Este tipo de pantalla suele aparecer al navegar por una ruta hacia un destino. Cuando verifiqué el destino que se muestra en la pantalla, en lugar de un lugar específico, solo se ingresaron las coordenadas. Seguir estas coordenadas requeriría aproximadamente una hora en automóvil. De todos modos, me gustaría dar un paseo en este camión ligero y ver el lugar. Sin pensarlo mucho, puse el camión en primera marcha y salí de casa. Aproximadamente una hora después del agradable viaje, llegué. ¿Es esto? ¿Podría ser en casa? Inesperadamente me detuve en seco ante la vista que tenía ante mí. En contraste con las casas señoriales de mi ciudad natal, había una casa pequeña y modesta que daba una sensación de calidez. Por lo que miré a mi alrededor, reinó un silencio natural y ni siquiera pude detectar la presencia de nadie más. Salí del camión y me paré frente a la pequeña casa, sintiendo un ligero desconcierto. No pude encontrar ninguna señalización que pudiera simbolizar la casa, pero estaba claro que este lugar que me mostró el sistema de navegación tenía algún tipo de significado. Entonces, me quedé allí sin dar marcha atrás. Con un poco de vacilación, presioné el timbre y cuando la pesada puerta se abrió lentamente hacia adentro, la persona parada allí fue inesperada. ¿Mamá? He estado esperando, Mako. Pasa, querida. ¿Por qué estás aquí, mamá? ¿Y cómo es que este lugar estaba configurado en el sistema de navegación de papá? Te explicaré todo, pero primero, entra y respira. Siguiendo a mi madre, crucé vacilante el umbral de la casa. El interior era simple pero cálido, un espacio funcional con solo lo esencial para vivir. Mi madre me preparó cuidadosamente el té y entabló una conversación con voz relajada. En realidad, este es el escondite secreto de tu padre. Un escondite. Es la primera vez que escucho que mi padre era dueño de un lugar así. Con una expresión serena, comenzó a hablar con claridad. Este lugar es nuestro lugar secreto al que acudimos cuando necesitábamos nuestro propio espacio o simplemente queríamos disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. Cuando parecía probable que una pequeña disputa matrimonial aumentara, nuestra regla era venir aquí a calmarnos. No lo sabías, ¿verdad? Me perdí en la sorpresa y el pensamiento profundo. No tenía idea de que existiera tal regla familiar. Ella continuó hablando, y esto es algo que tu padre quería que tuvieras. Diciendo esto, sacó un sobre marrón y me entregó una carta escrita a mano por separado. El sobre parecía un poco abultado, como si algo hubiera estado bien empaquetado dentro, lo que sugiere que contenía algo importante. Sosteniendo la carta, decidí leerla primero. Para Mako, papá te ha causado muchos problemas y te ha hecho soportar dificultades insoportables a lo largo de los años. Quiero disculparme desde el fondo de mi corazón.
La carta estaba llena de reflexiones de mi padre sobre errores pasados y su profunda gratitud hacia mí. Tu madre me ha dicho repetidamente que eres tú quien tiene la culpa de dejar el hogar por tu propia voluntad, que un hijo tiene derecho a elegir su propio camino en la vida. De hecho, ambos tenemos nuestra terquedad, pero cuando me enfermé y volviste, fue una sorpresa inesperada y encantadora para mí que no pude expresar directamente. Es solo mi incomodidad. Les estoy profundamente agradecido por apoyar y cuidar a la familia. Esta carta contenía el sentimiento sincero de un padre que nunca antes había escuchado. Las emociones brotaron de lo más profundo de mí, ahogándome la garganta. La carta continuó con un párrafo sobre Isen. A decir verdad, mi desconfianza hacia Isen creció con el tiempo. Es bueno con las palabras, hace que la gente se sienta cómoda, pero a través de mi experiencia en discernir el carácter de las personas, vi claramente su verdadera naturaleza. Sospeché que sus búsquedas nocturnas en la casa eran su forma de comprar la propiedad en secreto. Agotado por el trabajo y el cuidado, había estado demasiado agotado para notar un comportamiento tan astuto, pero ahora conociendo a Isen como lo conocía, este era un relato creíble. No tengo intención ahora de confiarte la compañía, pero en caso de circunstancias imprevistas, he dejado una cantidad sustancial con tu madre para que tú y Lucy no tengan necesidades. Por favor, acéptalo. Miré a mi madre. Ella no dijo nada, solo miró el sobre marrón. Busqué el sobre con vacilación y, al examinar su contenido, confirmé que todo estaba a nombre de mi madre. En voz baja pero firme, comenzó a hablar, incluso si cambiara las cuentas a los nombres de los hijos, se consideraría un regalo según las leyes fiscales, y si estuviera escrito en el testamento, Isen podría usarlo para desviar la herencia. Tu padre, para evitar los ojos de Isen, me había dado secretamente este dinero cuando aún estaba vivo. Lo que estoy a punto de decir es que quiero entregarte formalmente este dinero a ti y a Lucy como un regalo viviente, agregó. Esta explicación llegó a mis oídos, pero mi conciencia no pudo comprender completamente su significado. La cantidad escrita en el libro de cuentas que presentó era una suma inmensa, diferente a todo lo que había visto en mi vida. Papá me dejó este dinero. Esta simple verdad era muy importante para mí. No se trataba de la cantidad. El hecho de que mi padre se hubiera preocupado por mí, no por Isen, quien era visto como el sucesor, me conmovió profundamente. Puede que no hayamos intercambiado palabras sinceras a menudo, pero me enorgullezco de comprender que siempre te preocupaste profundamente por nosotros. Quiero que todo lo que te confié a través de tu madre te sea transmitido. Tómalo como agradecimiento por los regalos que me has dado cada año, y por eso, estoy realmente agradecido. Antes de darme cuenta, estaba llorando en voz alta, incapaz de contener mis emociones. Durante mucho tiempo, sentí que mi padre nunca me entendió realmente, pero estaba completamente equivocado. Él siempre me entendió y me apreció. Debe ser por eso que me confió ese viejo mini camión, creyendo que nunca lo dejaría ir y que siempre lo usaría bien. Mamá, realmente desearía haber podido hacer más por papá, no pude reprimir el profundo arrepentimiento que sentía por dentro, pero mi madre alivió mis sentimientos con una sonrisa amable. Ella me respondió como si pudiera ver a través del profundo arrepentimiento que escondía en mi corazón. Es natural que los niños piensen que podrían haber hecho más al llorar la muerte de un padre, pero le trajiste mucha alegría a tu padre y le diste mucho amor. Eras el mayor orgullo de tu padre. Al escuchar sus palabras, me encontré llorando sin saberlo. Sus palabras estimularon una resolución dentro de mí. Estaba decidido a no dejar la compañía que mi padre construyó para alguien como Isen, que deseaba su muerte. Resolví rebelarme en silencio, idear un plan meticuloso sin dejar que Isen se diera cuenta de que había adquirido una fortuna sustancial. El primer paso fue contactar a los ejecutivos corporativos en los que mi padre había confiado, para construir una base para su apoyo. Acordaron ayudar, respaldando mi postura de continuar con la voluntad de mi padre. De sus reacciones quedó claro que mi padre nunca había hablado mal de mí. Mientras tanto,
mi madre y mi hermana actuaron como si me consolaran durante la lectura del testamento, asegurándose de que la atención de Isen no estuviera en mí. Continuaron realizando el mismo acto frente a Isen. Como resultado, Isen está convencido de que ha tenido éxito y me menosprecia con arrogancia. Oye, tú, abandonado por tu padre y dejado a un hombre pobre, ¿todavía tienes la intención de quedarte en esta casa? Ahora soy el nuevo presidente, admite tu derrota y vuelve a casa. Y cada vez que pronunciaba esas palabras, agitaba la mano con desdén como si estuviera aplastando una mosca pequeña. El comportamiento engreído de Isen desde que asumió el cargo de CEO condujo irónicamente a una atmósfera inquietante en la administración de la compañía. Si bien su alto cargo era bien conocido en toda la empresa, en lugar de cumplir con las responsabilidades que conllevaba, se volvió cada vez más altivo con sus subordinados, lo que provocó conflictos internos intensificados y muchos empleados abandonaron la empresa insatisfechos con él. Incluso cuando se agotó el valioso talento, Isen permaneció incuestionable sobre su dirección, rebosante de seguridad en sí mismo. Aquellos que no pueden captar mi visión superior también podrían renunciar de inmediato, declaró públicamente, continuando tomando decisiones basadas en su propio juicio, sin verse afectado por las opiniones de los demás. A medida que el caos dentro de la empresa crecía día a día, Isen se entregaba a los placeres financieros y a un estilo de vida lujoso, mientras que la pasión que alguna vez pudo haber tenido por el negocio parecía haberse desvanecido en el aire. Cuando lo conocí, realmente parecía una persona maravillosa, era competente en su trabajo e incluso papá lo aprobaba. ¿Cómo pudo haber cambiado tanto? Derramaba lágrimas todas las noches, en secreto lejos de los ojos de los niños. No podía simplemente ver el declive de la empresa ante mis ojos. Estaba preparando silenciosa pero seguramente mi próximo movimiento y, finalmente, llegó el momento de actuar. Ese día, salí de casa más temprano de lo habitual y esperé el momento en que Isen llegara a la oficina. Cuando Isen entró en la oficina del presidente, se asombró de verme allí, con los ojos muy abiertos de sorpresa. Había estado esperando su demora, y verme sentado cómodamente en la silla generalmente reservada para el presidente fue una escena inesperada para él. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Por qué estás sentado ahí? ¿Cuál es el significado de esto? Que alguien quite a esta persona que no pertenece aquí. En realidad, el que debería irse eres tú, le respondí con calma. ¿De qué estás hablando? ¿Finalmente has perdido la cabeza? A pesar de su mirada desdeñosa, como si estuviera aplastando un insecto, mantuve la calma y respondí, utilizando los activos que nos legó nuestro padre, he adquirido la mayoría de las acciones de la empresa. Se llevó a cabo una Junta General Extraordinaria de Accionistas y usted fue oficialmente destituido del cargo de presidente, Isen. Lamento decirlo, pero ya no eres el presidente de esta empresa. Espera un minuto, estaba claramente confundido, repitiendo palabras que no tenían sentido. ¿No lo entiendes? Ahora controlo 2/3 de las acciones de esta empresa. Pero la herencia dejada por padre no fue solo un viejo mini camión que recibiste. Ese mini camión se convirtió en dinero de una manera inesperada, respondí, sin intención de explicar los detalles sobre el escondite en el que Isen estaba investigando, y ofusqué deliberadamente su respuesta para desviar el tema, lo que solo oscureció aún más la expresión de Isen. El juego ha terminado, abandona este lugar inmediatamente. Primero, por favor, eche un vistazo a esto con calma, dije mientras le presentaba a Isen varios documentos. Cuando Isen los recibió y los examinó, su tez cambió rápidamente y palideció. ¿Qué es esto? Este es el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y este otro documento es el aviso de su despido. Agarrando los papeles, la cara de Isen se puso roja de ira. Aplastó los documentos en sus manos y no pudo ocultar su intensa agitación. ¿Crees que esto se mantendrá? Tomaré medidas legales. Imperturbable por la amenaza, respondí con calma, por supuesto, proceda con acciones legales. Tenemos una amplia justificación para nuestras acciones.
¿Qué justificación? Has estado detrás de la riqueza de ese anciano y de esta empresa desde el principio. No es más que un acto de celos, Isen. Permítame preguntarle directamente, ¿ha estado desviando activos de la empresa para uso personal y participando en contratos de arrendamiento? ¿Y si lo he hecho? ¿Qué es para ti? Isen perdió visiblemente el color, su rostro se volvió ceniciento por la conmoción. ¿Cómo supiste de eso? Confronté a Isen directamente, enumerando sus actos específicos de mala conducta. Implicaban llevarse a casa computadoras y electrodomésticos proporcionados por la empresa para uso personal. Hay más por aclarar. Las computadoras que deberían estar en la oficina se están utilizando en su hogar por razones personales, junto con televisores y otros electrodomésticos. Tratar la propiedad de la empresa como sus propias pertenencias personales, ¿no diría que esto es suficiente causa justa? Luchando por encontrar palabras, Isen trató frenéticamente de encontrar una refutación. ¿Por qué? ¿Cómo sabes de eso? Cerrando los ojos con Isen, sin darme cuenta de sus labios temblorosos, seguí adelante con más hechos. Deberías haber sido más consciente de tu posición. ¿Te volviste complaciente en el momento en que pensaste que tenías todo bajo control? Continué persiguiendo las acciones de Isen en base a la información de los ejecutivos de la compañía. Después de que el padre falleció, el comportamiento de Isen se volvió cada vez más arrogante. Aunque siempre había sido condescendiente, solía mantener una postura respetuosa hacia sus superiores, pero esto cambió después de convertirse en presidente. Comenzó a transferir responsabilidades a otros, transfiriendo los problemas a sus subordinados mientras disfrutaba de su alto cargo, a veces incluso dormitando en su silla. Esta actitud llevó a empleados leales que alguna vez respetaron al padre a abandonar la organización, frustrados. Isen expresó su disgusto hacia mí. Enfatizó la imposibilidad de que cumpliera el rol de gerente, basado en el hecho de que nunca había trabajado un solo día en esta empresa. Pero piénselo, ¿cómo puede alguien sin absolutamente ninguna experiencia en el manejo de una empresa convertirse en presidente? Es imposible dejar la administración a alguien como tú. Tienes toda la razón, le respondí. No tengo intención de convertirme en presidente de esta empresa. La razón por la que estoy sentado en esta silla es más un mensaje simbólico para ti. En realidad, un nuevo presidente ya ha sido elegido por una junta directiva diferente y ya está desempeñando sus funciones. Aturdido, se quedó de pie con la boca abierta, los ojos redondos de sorpresa. El giro de los acontecimientos fue completamente diferente de lo que había anticipado. Durante mucho tiempo había estado convencido de que yo buscaba la presidencia y había conspirado para reemplazarlo. Como he dicho muchas veces, no estoy detrás de la posición del presidente. Mi único deseo es honrar a mi padre y proteger a la compañía. Dedicó su vida a construir, eso es todo. ¿Quién creería tales palabras floridas? Puede que no lo entiendas. Siempre te has centrado únicamente en la riqueza y el estatus que heredarás de nuestro padre, no en su valor personal, respondí. Después de mi respuesta, Isen se quedó temblando de indignación por un momento, pero luego pareció tomar una decisión y recuperó la compostura. ¿Crees que esto ha terminado y puedes disfrutarlo? Él se burló. Salió de la oficina del presidente con un chasquido. Esa noche, ocurrió un giro inesperado. Lucy arrojó sorprendentemente los papeles de divorcio a Isen, señalando el final de su matrimonio, una consecuencia de las fechorías de Isen en la empresa que llevaron a su despido disciplinario. El sucesor como presidente fue elegido entre los directores que veneraban a mi padre, decididos a proteger lo que construyó, sin importar las dificultades. Sentí que la compañía debería confiarse a alguien que continuara con el legado de mi padre, un sentimiento apoyado por mi madre y mi hermana. Mientras procedía con los arreglos para el despido de Isen, incluida la coordinación con abogados, Lucy se estaba preparando para el divorcio. El día que mencionó el divorcio, su voz dolida resonó desde la habitación de la pareja hasta la sala de estar, llenando la casa de una atmósfera pesada. Aquí, ¿por qué te alejas de mí ahora?
¿Es porque perdí el título de presidente? ¿Has perdido interés en mí? Manteniendo la compostura pero con una determinación inquebrantable en su voz, Lucy respondió, no tiene sentido que hables de traición. Tú fuiste quien traicionó nuestra relación desde el principio. Tu amor no era por mí, sino por el título de hija del presidente. Descuidaste nuestro hogar, no hiciste ningún esfuerzo por criar a nuestros hijos y no mostraste respeto a nuestro padre enfermo en sus últimos días. Y al final, intentaste reclamar todo lo heredado de nuestro padre como tuyo. Ahora es el momento de que pagues las consecuencias. Isen no pudo responderle nada. Contemplando el tormento que Lucy debió soportar, preocupándose por el futuro de sus hijos y el destino de la empresa, su conflicto interno debió ser inmenso. Sin embargo, gracias a la herencia que le dejó nuestro padre, ella tenía una base financiera sólida para criar a sus hijos después del divorcio. Planeamos vivir una vida pacífica lejos de los conflictos con nuestra madre y hermana. La única preocupación era la posibilidad de represalias por parte de Isen, pero no le quedan fondos para contraatacar. Perdió una cantidad sustancial por una estafa de inversión e incluso ahora está endeudado. Sus palabras aliviaron esa preocupación. Isen aparentemente había caído en una estafa relacionada con asuntos de herencia. El hombre que decía ser empleado de una firma de corretaje era en realidad un estafador y Isen, seducido por sus dulces palabras, perdió una suma significativa. Este caso ilustra tristemente cómo las personas sin escrúpulos se aprovechan de aquellos que obtienen una gran cantidad de dinero. Isen ahora está experimentando el infierno financiero que creó con sus propias manos. Mientras tanto, llené mis días de satisfacción mientras atendía las necesidades diarias de mi madre. Disfruté del paso del tiempo en paz y logré una vida cómoda sin ningún inconveniente, continuando con mi trabajo en la escuela de tutoría. Mi madre y yo encontramos una gran alegría al cuidar a mi sobrino Bob, que estaba muy apegado a nosotros. Su presencia trajo un nuevo tipo de alegría a nuestra vida diaria. Cuando crezca, seré presidente. Quiero ser como el abuelo. Su declaración, llena de la inocencia de los sueños de la infancia, trajo sonrisas naturales a nuestros rostros. Incluso mientras lágrimas tranquilas adornaban bellamente las mejillas de mi madre, presenciando su respuesta emocional, Lucy y yo intercambiamos miradas de conocimiento, y la calidez y el entendimiento mutuo florecieron en nuestras sonrisas. Podrías decir eso ahora, pero no me sorprendería si quieres convertirte en maestro cuando estés en la universidad, le bromeé con un tono ligero, pero mis propias reflexiones sobre declaraciones pasadas similares colorearon la broma, provocando una risa gentil de todos nosotros. Pero no soy muy bueno estudiando, así que tal vez no sea un buen maestro, frunció el ceño y reflexionó en voz alta, su seriedad hizo que el sentimiento fuera aún más entrañable, provocando risas una vez más, esta vez llenas de afecto. En este momento, rebosantes de una sensación de felicidad casi excesiva, nos dimos cuenta de que realmente estábamos viviendo en el presente, sumergiéndonos en la unidad de la familia y listos para aceptar lo que nos depare el futuro.